Bienvenidos al trabajo práctico titulado Identificando elementos sanguíneos y evaluando la hemostasia secundaria. En esta oportunidad hemos tenido la ayuda y asesoría técnica de los estudiantes de tercer año de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, Nicole Cisternas, Jorge Rubio y Matías Bárcena. La primera parte de este trabajo práctico consistirá en identificar los elementos figurados que están presentes en la sangre periférica y para esto utilizaremos el frotis construido con una gota de sangre obtenida de un tubo con sangre no coagulada que se obtiene en estos tubitos de tapa lila que contienen EDTA. Mi nombre es Matías y a continuación veremos el procedimiento de toma de muestra. Partimos palpando la zona de punción para poder visualizar las venas que podrían ser posiblemente puncionadas y luego realizamos la asepsia. En este caso se realiza con alcohol al 70% y una tórula de algodón en forma concéntrica hacia el exterior. De esta forma eliminamos cualquier bacteria que pueda haber en la superficie de la piel. A continuación generamos el ligamiento del brazo para que de esa forma aumente el volumen venoso del antebrazo y poder visualizar de mejor forma las venas. Asimismo, va a favorecer la salida de la sangre una vez puncionada la vena. A continuación tomamos la mariposa, la desencapsulamos y puncionamos. La mejor forma de hacerlo es fijando la vena con el pulgar de la mano opuesta y puncionando en un ángulo de 45 grados con el bisel de la aguja hacia arriba. Luego de esto, una vez puncionada la vena, la sangre va a empezar a fluir por la sonda y llegará hasta el tubo conectado a este sistema. Una vez que este tubo se llena, es posible sacarlo e introducir el siguiente tubo que sea necesario. Es importante destacar que los tubos deben ser agitados para poder homogeneizar la sangre que se acaba de extraer con los sustratos que posee el tubo. Acá podemos ver cómo se insertó el segundo tubo para poder recolectar la muestra. Y podemos observar cómo se va llenando. Una vez lleno, podemos sacarlo y volver a insertar un tercer tubo. En este caso, este tubo lila nos permitirá recolectar la sangre necesaria para poder realizar el frotis sanguíneo y poder realizar la observación al microscopio de las células que posee. Una vez terminada la recolección, se suelta el torniquete y se procede a retirar la aguja. Para esto utilizaremos la ayuda de un algodón y solicitaremos al paciente que ejerza presión en el sitio de punción. Luego desechamos la aguja en una caja para residuos cortopunzantes y luego de ejercer presión por 5 minutos, colocamos un parche. A continuación veremos los pasos para realizar el frotis sanguíneo. Partimos homogeneizando la muestra del tubo de tapa lila y con una pipeta Pasteur recolectamos una gota y la depositamos en el portaobjetos. Luego, con un cubreobjetos, vamos a tomar esta gota y la esparciremos rápidamente por el portaobjetos. De esta forma, generamos el frotis sanguíneo que podremos observar al microscopio. El siguiente frotis es un frotis normal de un paciente que no posee ninguna patología hematológica. Esta imagen fue obtenida con un aumento de 100 por y podemos ver las características morfológicas de los eritrocitos. Se ven teñidos con el colorante Mygreen Jimsa como un disco bicóncavo con un halo central que se tiñe con menos intensidad. También podemos observar plaquetas, que son estas pequeñitas, ya que están distribuidas de manera homogénea en esta imagen. Y dos representantes de los leucocitos, un polimorfo nuclear, que en este caso es un polimorfo nuclear neutrófilo que tiene el núcleo segmentado, y un representante de los mononucleares. Acá tenemos
un monocito. Los monocitos se caracterizan porque son un poco más grandes que los neutrófilos, miden alrededor de 14, 15 micrones. Un neutrófilo mide alrededor de 12 micrones. Y podemos ver que los monocitos, por ejemplo, tienen una característica tintorial bien particular, en el cual el citoplasma se tiñe de color celeste grisáceo. Los neutrófilos, por otra parte, pueden tener estas pequeñas granulaciones que nos están mostrando sus gránulos específicos. La siguiente imagen es otro campo de la misma muestra, en la cual ahora vemos un basiliforme, es decir, un neutrófilo segmentado, pero que aún su núcleo no está completamente segmentado y es como una banda. Entonces, esta es una forma más juvenil que el neutrófilo completamente maduro. Entonces, cuando en un frotis aparece un porcentaje sobre el valor de referencia de basiliformes, es decir, sobre 5%, podemos estar pensando en un estrés de la médula ósea que está finalmente haciendo que precursores empiecen a liberarse a la sangre de manera más prematura. Y esto ocurre generalmente asociado a infecciones. En el microscopio 2 tenemos que encontrar esferocitos. Los esferocitos son una forma de eritrocito anómala. En este caso, estamos observando, primero, un paciente con eritrocitos de morfología normal, tamaño normal, coloración normal. Aprovechamos también de ver acá un representante de los mononucleares que corresponde a un linfocito. Y en la siguiente imagen tenemos ahora un paciente que presenta una esferocitosis hereditaria. ¿Qué podemos destacar de este frotis? Si nos fijamos, ahí están estos eritrocitos que se tiñen de manera más intensa, son más circulares, sin el halo central característico que aparece en un frotis de un paciente normal, y son células mucho más pequeñitas. Entonces, esta morfología de eritrocitos que no poseen espectrina hace que tengamos un frotis con anisocitosis marcada y con microcitosis, porque estos son más pequeñitos, estos eritrocitos. Entonces eso se refleja finalmente también en un hemograma con un volumen corpuscular medio disminuido con respecto a los valores de referencia. Estos pacientes presentan anemia, entonces otra característica clásica de estos frotis es que pueden aparecer la policromatofilia, es decir, un número importante de policromatófilos que vienen a ser los reticulocitos, ¿ya? Pero que con la tinción de May-Greenwald-Jimson se pueden ver de manera, con una coloración más, con un aspecto morado, ¿ya? Que es muy leve. Entonces, esto nos está reflejando que la médula ósea también está liberando los precursores de los eritrocitos de manera más temprana. Entonces podemos tener también en este tipo de frotis una policromatofilia asociada, ya que estos pacientes tienen una anemia, porque estos esferocitos son mucho más lábiles. Cuando pasan por vasos pequeños se pueden romper. Entonces, la característica clásica de la esferocitosis hereditaria es una anemia microcítica con policromatofilia y este BCM muy reducido con respecto a un paciente normal. En el siguiente microscopio tenemos que estimar el porcentaje de reticulocitos. Los reticulocitos se pueden teñir con la tinción azul cresil brillante y tienen este aspecto. La base es una tonalidad verde, pero que los restos de RNA que presentan por ser células inmaduras se tiñen de color azul intenso. Entonces, este es un reticulocito, este también y este también. La célula que aparece acá es un leucocito, por lo tanto no debe considerarse. Lo que se hace es elegir campos que tengan alrededor de 100 células y de esa forma ir contando el número
de reticulocitos por campo. O también se puede trazar una línea imaginaria e ir contando cuántos eritrocitos se van encontrando en ese campo y cuántos reticulocitos se van encontrando. Y de esa forma contar hasta 100 células, 100 eritrocitos, y de esa forma estimar el porcentaje. En este caso, como ejercicio, luego de contar el total de eritrocitos y el total de reticulocitos que tiene esta imagen, podemos estimar este porcentaje de 8% de reticulocitos, que es bastante elevado considerando que en un paciente normal deberíamos tener menos del 1%. En el siguiente frotis tenemos que estimar el porcentaje de eosinófilos. Por lo tanto, esto se realiza a través de la fórmula diferencial. Para eso pueden ayudarse con un contador hematológico o con esta aplicación que también les permite realizar lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que a medida que van recorriendo un frotis, van identificando los diferentes tipos de leucocitos. En este frotis en particular nos va a llamar mucho la atención el gran porcentaje de eosinófilos. Estos se caracterizan por tener un núcleo bilobulado, que pareciera que la célula tiene dos ojitos, ¿cierto? Y lo más característico es el color de las granulaciones, que lamentablemente acá en esta foto no se aprecia de manera adecuada, porque cuando lo vemos en el microscopio vamos a ver que son gránulos que son muy afines por el colorante eosina. Entonces adquiere un color, el gránulo, que está entre el rosado y el color naranjo, una cosa así, y brillan mucho esos gránulos. Entonces son muy característicos de los eosinófilos. En este caso, este frotis corresponde a un paciente que sufría de toxoplasmosis. Entonces ya sabemos que los eosinófilos empiezan a aumentar su porcentaje en sangre periférica cuando estamos frente a alguna enfermedad de origen parasitario. El microscopio 5 nos muestra una imagen obtenida de una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea se obtiene en pacientes cuando hay sospecha de algún trastorno medular como una leucemia o una aplasia medular. Podemos ver que de base hay muchas células, que la mayoría de ellas son entre eritrocitos, precursores de leucocitos o de eritrocitos. Entonces todos los puntitos morados que se aprecian, por ejemplo acá, ahí, ¿ya?, son precursores hematopoyéticos. Esta imagen está adquirida con un aumento de 10 por, ¿ya? Por eso todos estos pequeños puntitos que se ven tan chicos son células precursoras, ya sea de eritrocitos o de leucocitos. Pero acá en el centro nos llama la atención esta célula, que es mucho más grande que el resto de todos estos precursores. Este es un megacariocito. Por eso en el trabajo práctico la idea es buscar estos megacariocitos, que tampoco son muy abundantes, va a costar encontrarlos, con un aumento de 10 por. En esta imagen podemos ver exactamente el mismo megacariocito, pero ahora en un aumento mayor. Estamos observando esta muestra con un aumento de 40 por. Entonces esta célula, si nos fijamos, acá tiene un núcleo que tiene una morfología irregular y un abundante citoplasma. Este es un megacariocito. Y podemos comparar el tamaño que tiene con diferentes precursores, ya sea leucocitarios o eritrocitarios, que aquí no podemos identificar por morfología, ya que el aumento es muy pequeño para hacer una identificación tan clara, y la zona está bastante densa. Entonces, si se fijan, todos estos eritrocitos están apilados, pero sí podemos hacer la comparación de tamaños. Finalmente, en el microscopio 6 vamos a evaluar una muestra que proviene de un paciente que estaba sufriendo leucemia mieloide crónica. Pero el objetivo de observar esta lámina solamente es conocer la morfología de los precursores.
precursores mieloides específicamente. En condiciones normales estas células no deberían encontrarse en sangre periférica, a menos que se esté cursando con un proceso neoplásico. Pero en este paciente sí aparecen en sangre periférica y podemos ver acá un precursor mieloide. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde probablemente a un precursor tal vez de un neutrófilo, ¿ya? ¿Y qué características morfológicas tiene? Principalmente que la relación núcleo-citoplasma es mucho mayor que una célula madura, es decir, tienen un núcleo muy grande. Las características tintoriales implican que su citoplasma sea más basófilo, es decir, se vea de color más azul que una célula madura, y que se presentan muchos gránulos ya que están marcando la estirpe, ¿okay? La estirpe mieloide. Estos gránulos son gránulos que ya empiezan a acumular ciertas enzimas propias de estos leucocitos. Otra gran característica es el tamaño. Si lo comparamos, por ejemplo, con un eritrocito de 7 micrones, podemos ver que son células bastante grandes. Específicamente, acá tenemos 2 promielocitos. Nuevamente, un promielocito que ya tiene gránulos que están marcando estirpe de neutrófilo, un abundante núcleo. Acá no se aprecia muy bien, pero en el microscopio, al verlo en vivo, se pueden observar incluso nucleolos. Nuevamente, comparemos el tamaño de esta célula con esta otra, por ejemplo, que es un leucocito ya en estadio maduro. En esta imagen podemos ver los llamados blastos, que ya son células completamente inmaduras. No se puede reconocer a qué linaje pertenecen. Si se fijan, el citoplasma es muy basófilo, el núcleo es bastante grande, hay nucleolos prominentes, la cromatina es bastante laxa. Entonces es una célula que aún no tiene compromiso de linaje. Es una célula llamada blasto y que en este caso pueden aparecer en ciertos tipos de leucemias agudas principalmente. Hemos terminado con el análisis de las células en los frotis sanguíneos. Vamos a realizar un tiempo de protrombina y para esto vamos a utilizar el kit que tenemos acá, ya del laboratorio Biosystem, y que es tiempo de protrombina. Contiene dos reactivos diferentes, el reactivo A, que contiene tromboplastina tisular obtenida de cerebro de conejo, viene liofilizada y después uno la reconstituye con el reactivo B. El reactivo B simplemente es un buffer que contiene conservantes y que posee calcio. Entonces, de esta forma, al mezclarlos, generamos el reactivo de trabajo, que es la tromboplastina cálcica. Entonces, vamos a abrir los dos reactivos. Tenemos el A, que es liofilizado. Hay que abrirlo de manera muy cuidadosa, quitándole el tapón de goma y evitando perder cualquier parte del reactivo. Entonces simplemente el reactivo B se agrega al reactivo A. Luego tapamos de manera muy cuidadosa y tenemos el reactivo de trabajo listo para utilizar. Hay que mezclarlo suavemente y una vez que esté completamente homogenizado, ya podemos comenzar a usarlo para realizar la medición del tiempo de protrombina. Bueno, a continuación tenemos los materiales necesarios para realizar el experimento de tiempo de protrombina. Tenemos el cronómetro con el cual mediremos el tiempo,
un baño termorregulado a 37 grados Celsius con el tubo en el cual realizaremos el experimento, una gradilla con una muestra de sangre ya centrifugada, separándola en la fase celular y líquida, conteniendo suero, y el reactivo previamente realizado por la profesora, que contiene tromboplastina cálcica. Asimismo, al lado derecho tenemos la micropipeta P100, que mide volúmenes entre 10 y 100 microlitros, y las puntas de la misma micropipeta. Entonces, el primer paso que necesitamos realizar es incubar nuestra muestra de suero en el baño termorregulado a 37 grados Celsius durante 2 minutos. Para esto necesitamos la ayuda de nuestro cronómetro, el cual lo vamos a marcar en 2 minutos. Asimismo necesitamos la micropipeta, la cual debemos setearla en 50 microlitros. Por lo tanto, movemos el dial de tal manera de alcanzar los 50 microlitros. Posterior a esto, debemos proceder a insertar la punta de la micropipeta y en nuestro tubo de tapa celeste solamente debemos cuidar de obtener la fase de suero, que sería esta fase líquida amarilla. Entonces introducimos la micropipeta, obtenemos estos 50 microlitros y los depositamos en nuestro tubo. Y dejamos andar nuestro timer. Luego de tener 2 minutos nuestra muestra incubada a 37 grados, tomamos 100 microlitros de tromboplastina cálcica con nuestra micropipeta. Y al momento de introducirla al tubo, empezamos a contar el tiempo de forma simultánea. Lo dejamos incubar unos 8 segundos. Luego lo sacamos, lo empezamos a agitar y vemos la formación del coágulo, la cual se va a ver cuando el líquido se vuelve de una forma más gelatinosa. Listo. En este caso nos dio 30 segundos. Ahora, para que puedan ver la formación del coágulo propiamente tal, acá lo dejamos en una superficie negra que está en un parafilm, y si lo movemos con la pinza se van a dar cuenta de que se formó esta capa gelatinosa que mencionaba mi compañero. Estos fueron los pasos prácticos para la identificación de elementos sanguíneos y evaluación de la hemostasia secundaria. En la diapositiva pueden ver tanto a la doctora Alejandra Espinosa como a nosotros como participantes. Muchas gracias por su atención.